Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Miren, el gobierno de España está dando espectáculos un poco extraños, como por ejemplo, hasta las tantas de la madrugada, para ver si sacan adelante unos impuestos, un modelo fiscal que va a repercutir sobre la banca, sobre las energéticas y otros sectores de la sociedad. Ya veremos qué ocurre con todo esto, pero es que el gobierno de España también tiene problemas, no solamente con los jueces, con la justicia en general, sino que también tiene los problemas con sus propios partidos políticos que le apoyaron en la investidura, pero no le apoyan para otras leyes, ni le apoyan tampoco, al parecer, para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Lo ha definido muy bien Núñez Feijóo, con pocas palabras, nombrando toda la extensa relación de situaciones difíciles, yo diría que bastante irregulares, bastante anormales dentro del modelo europeo, porque en Europa han pasado cosas mucho más pequeñas, mucho más, digamos, pues sin importancia. Como por ejemplo tomar unas cervezas durante la pandemia en la sede del gobierno británico, y esto le costó ni más ni menos que la presidencia del gobierno, o bueno, en este caso es Boris Johnson el que tuvo que salir por la puerta de Downing Street. Vamos a ver lo que decía Núñez Feijóo sobre el gobierno de España, cómo lo define y cómo lo retrata. Estamos ante un completo colapso. Hay una agonía legislativa, lo hemos visto ayer en el caos de la Comisión de Hacienda y en el caos fiscal en el que se mueve nuestro país. No sabemos muy bien qué es lo que se ha aprobado, no sabemos muy bien qué impacto va a tener en la economía, no sabemos muy bien quién va a pagar más impuestos. En definitiva, hay una agonía legislativa, pero también hay una agonía judicial. Y es que el gobierno pues depende de una serie de personas que están en la cárcel en este momento, algunas de ellas todavía no están imputadas, y depende de lo que digan, de lo que hablen, de lo que testifiquen. En definitiva, estamos rodeados en un año agónico de escándalos. Así empezó la legislatura, con una amnistía 1000 veces negada por parte del gobierno, y finalmente la llave de la propia legislatura fue esa amnistía. Después vino Koldo, después vino Delcy, después vino su mujer, después su hermano, después es fiscal general del Estado, después la imputación del número 2 del número 1, el señor Ábalos, después la imputación del número 2 de la número 2, el señor Errejón, después el borrado de los ERES por parte del Tribunal Constitucional, después el cupo separatista y después el asalto de las instituciones. Se asaltó la agencia EFE, se asaltó el Banco de España, el Tribunal Constitucional, y ahora se ha asaltado Radio Televisión Española, aprovechando las riadas de Valencia. Y hoy podemos decir, un año después, que ha sido un inmenso error este primer año de legislatura. Bien, saludamos ya a nuestros contertulios. Paco Micián, buenas noches y bienvenido. ¿Añades algo, quitas algo de ahí? Lo del asalto al Banco de España ha sonado un poco duro, pero en fin. No, se refiere al nombramiento ya lo sé. del ministro, ¿no?, como gobernador del Banco de España, que tampoco era muy normal, pero con Pedro Sánchez las cosas no son normales, porque entre otras cosas porque sabemos de sus cambios de opinión y de sus rotundas aseveraciones, y luego sus rotundos cambios de opiniones, para la redundancia, cuando toma otra decisión. A mí no me sorprende nada, quiero decir, no llega a sorprenderme nada de lo que está ocurriendo. Estamos en un momento dado, lo hemos visto muchas veces en los ayuntamientos, vosotros que habéis sido periodistas también de nivel local muy importante y que habéis seguido la política municipal, tanto de la capital como de otros pueblos, habéis visto lo duro que es, por mucho que la gente diga lo contrario, lo duro que es gobernar en minoría. Quiero decir, gobernar en minoría cuando tienes enfrente gente con menos escrúpulos o tienes gente que le da un poco todo igual, y ocurre muchas veces, no es la primera vez que ocurre, pues al final acaban aprovechándose de muchas cosas, porque necesitas mayoría para votar. Hay algunos que ceden hasta un punto y ahí se paran, y Pedro Sánchez ha decidido ceder todo lo que tenga que ceder a costa de lo que tenga que ceder, pero además no es un grupo el que necesita, ni siquiera son 2 grupos los que necesita, ni 3, ni 4, o sea, hasta un total de 7 grupos políticos, cada uno completamente distinto. En otros tiempos habría gente de izquierdas que se le caería la cara de vergüenza de hablar de gobiernos de izquierdas gobernando con el PNV y con Junts, con la antigua CiU, ¿no? Gobernar con el PNV y con CiU y llamarse gobierno de izquierda es un poco contraproducente, ¿no? O por lo menos
contrario a todo lo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años, ¿no? Y ya te digo, yo creo que es una situación que se va a seguir produciendo. Todos son medios, entre comillas, y no me gusta utilizar la palabra, medios chantajes, medias peticiones, te apoyo si me das, te apoyo si me apruebas, te apoyo si tal. Y además cada uno en una batalla completamente distinta, ideológica, ¿no? Mente distinta. Muy bien. María Muñiz, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, ¿no? Sí. Agenda libre hoy. Es que los jubilados tenemos tendencia a hacer lo que nos parece. Sí, desde luego que sí. Bueno, decía Paco Micián, dice, vosotros qué tal, que habéis conocido, y yo recuerdo perfectamente, porque fue la primera noticia que cubrí, que fue la constitución del Ayuntamiento de Almería en el año 79, que ya ha llovido, y ganó la UCD. Fausto Romero Miura Jiménez. Sin embargo, con el pacto de izquierdas, con Santiago Martínez Cabrejas, con Laudelino Gil Andrés, del PSA, y con Pepe Guerrero, del Partido Comunista de España, pues ahí le arrebataron el gobierno del Ayuntamiento de Almería a Fausto Romero. Y no recuerdo que hubiese ningún problema en aquel mandato. Un mandato que estaba con le llamaban la Unión de Izquierdas o el Pacto de Izquierdas. Y se quedó solo ahí Fausto con la mayoría de los votos, y ahí estuvieron trabajando y llegaron a consenso, y había plenos municipales que no eran los plenos de ahora, no se decían las barbaridades que se dicen ahora, había otro nivel cultural, evidentemente, otro nivel, pero vamos, muy superior al que pueda verse ahora en algunos ediles, y algunos especialmente que andan ahí como minículos. Bueno, pues esto pero recuerdo perfectamente que no había ningún tipo de problemas en aquellos momentos. No sé tú si recordarás también. Bueno, es verdad que aquellos tiempos eran como muy... Todo se estrenaba, ¿no? O sea, que era la ilusión, en fin, por decirlo de una manera un poco, de la libertad, ¿no? Era otra cosa. Pero es verdad que en cualquier caso... le hicieron la Pascua, ¿eh? Sí, o sea, sí se la hicieron. Pero es verdad que es distinto. El alcalde tiene que salir sí o sí. El alcalde no tiene ninguna capacidad, el ayuntamiento, de repetir elecciones, ni de hacer una convocatoria antes de que llegue su momento. Eso no lo puede hacer un ayuntamiento. Hasta tal punto que si no se ponen de acuerdo se echa una moneda al aire. Sí. O sea, que es que hay que arreglarse. Pero el señor Sánchez está ahí con esos compañeros porque le da la realísima gana, porque él ha visto eso claro. O sea, que no es lo mismo que haya que arreglarse y buscar el mejor arreglo a que no haya por qué, que se podían haber repetido las elecciones y este señor podía, después del ridículo de ayer, podía convocar elecciones mañana. Eso no lo puede hacer un ayuntamiento. Pues sí. Rafa Marto, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Pues nada, que como hablo el último, voy anotando. Para contestar. y al final, claro, me quedan muchas cosas. Por ejemplo, sobre lo que ha dicho Feijóo. Yo entiendo que son muchas cosas, ¿no? Pero se le ha olvidado el Tito Berni. También. Yo no lo he oído, no sé si vosotros lo habéis oído mencionar, pero que se disculpa porque son tantas. Con importantes ramificaciones tectónicas. Claro, por eso me he acordado especialmente, ¿no? Lo tengo en cuenta. Luego, claro, respecto a lo que estaba comentando María, y tú mismo sobre aquel primer ayuntamiento, claro, las circunstancias son distintas, aparte de la cuestión administrativa, que no se pueda, pero claro, en aquel momento, y es algo que ahora se echa de menos, había un objetivo común. O sea, si tú repasas, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, incluso en la prensa en general, tú te das cuenta que quitando los sectores de extrema derecha y quitando sectores de extrema izquierda, que cada uno iba a lo suyo, uno a que hubiera una ruptura total y lo otro a que hubiera un mantenimiento total, la inmensísima mayoría de la gente pues estaba a favor de un objetivo común, que era la democracia. La democracia estaba por encima, como le pasó al Partido Comunista en aquel momento, estaba por encima de la República, estaba por encima de la bandera, estaba por encima, porque el objetivo, aunque fuera una monarquía, pero el objetivo era la democracia. Ahora el problema es que como país no hay objetivo, ¿no? O sea,
Y luego quería añadir también dos cosillas. Lo de que, claro, si Pedro Sánchez se creyera el CIS, pues efectivamente convocaría elecciones. Claro. O sea, qué mejor momento. Después de lo que ha pasado, de lo que pasó anoche y de lo que viene pasando y del tormento judicial que tiene y que le espera, pues, macho, qué mejor momento que ahora. Pero, y ya con eso termino, de verdad, es que me he acordado de una frase y he buscado a ver exactamente qué decía. O sea, la que se atribuye a Abraham Lincoln, yo creía que era suya, pero aquí pone, en la Wikipedia pone que se atribuye a Abraham Lincoln. Puede engañar a todas las personas una parte del tiempo, a algunas personas todo el tiempo, pero no puede engañar a todas las personas todo el tiempo. Claro. Y eso es lo que le pasa a Pedro Sánchez, es decir, va engañando a los de Esquerra, les promete una cosa, a los otros otra, a los otros otra. Claro, y hay un momento en que como los necesita a todos, pues tienes un grave problema. En fin, bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa el jueves, porque es que el jueves todo esto va a pleno. El batiburrillo de anoche, de madrugada, va a ir a pleno, pero va a ir a un pleno del Congreso de los Diputados sin saberse exactamente en la Comisión de Hacienda qué es lo que va a ocurrir, con qué planteamientos se va a actuar contra la banca, se va a actuar contra las energéticas y contra otro tipo de actividades empresariales. Bueno, y también de los curritos de a pie, porque es que también nos vemos involucrados. Cuando se habla de Hacienda y cuando se habla de subir impuestos, aquí no se escapa nadie, pero nadie. Y cuando digo nadie, es nadie. Bueno, pues en fin, ya veremos lo que pasa. Vamos ahora con, bueno, de tantas cosas que hemos visto, de los espectáculos tan nefastos y algunos incluso nefandos, protagonizados por algunos representantes políticos, pues afortunadamente tenemos la imagen de hoy, que la imagen de hoy ha sido la visita de los Reyes de España a Chiva y después han ido a otras poblaciones dañadas por las danas, por las diferentes precipitaciones y tormentas que ha habido, destructivas en la comarca de Valencia. Bueno, pues todo esto que ya ha ocurrido en muchas ocasiones, aquí ahora estamos pensando y sobre todo poniendo el énfasis en con quién comió Mazón, a qué hora dijo tal cosa, cuánto duró la comida, qué tomaron de postre. O sea, estas miserias al final yo creo que contrastan con estas imágenes, que es lo que hay que hacer, pero sobre todo con las imágenes previas a esto. Es decir, que no hubiera sido necesario este tipo de visitas, digamos, reconfortantes después de la tragedia, porque se habrían hecho las cosas en su momento, es decir, las obras. Si se dispone de dinero, como parece ser que se dispone, y en la Confederación Hidrográfica del Júcar parece ser que había dinero, ¿por qué no se han hecho las obras de desvío de las avenidas? La Rambla del Pollo, ya lo hizo Franco con el desvío del Turia a su paso por Valencia. Y eso ha supuesto, y claro, Ximo Puig quería rescatar lo que les había robado Franco. Quería abrir de nuevo ese magnífico parque, avenida, bulevar, etcétera, que es el antiguo cauce del río Turia por Valencia. Ahora mismo estaríamos contando decenas de miles de víctimas mortales en Valencia si se hubiera salido con la suya estas políticas de la Agenda 2030, del cambio climático y sobre todo de la restauración de la naturaleza. Bueno, pues sí, Paco. Yo creo que es evidente que, quitando los errores que haya podido haber por parte del gobierno de la Comunidad Valenciana en cuanto a la catástrofe, nunca ha visto ese registro de lluvia en España ni en el mundo prácticamente, y el post-desastre, que también pudo tener cierta lentitud, aunque era muy difícil solucionar problemas con 200.000 coches, miles de calles embarradas y miles de historias de este tipo, de golpe y porrazo. Lo que sí es evidente es que nadie está entrando, o yo creo que a lo mejor soy el más torpe que puedo serlo, nadie entra a valorar el por qué esas cosas no estaban arregladas, no estaban las inversiones hechas en multitud de ramblas o de espacios que han tenido a lo largo de los años posibilidad de muchas inversiones, de muchos dinero en inversiones. Recuerdo una frase de Aznar, no puedo sacarlo a colación este tema, ¿cuántas inversiones de ese tipo en Valencia estarían hechas con el trasvase? Ya sabéis que el trasvase contemplaba el famoso trasvase que hacía Nación, como bien decía Rafa, era una cosa de las que hace Nación, de las que hace país. Al final, toda esta gente que defiende todo, no quisieron hacer el trasvase. Se aprobó, venía financiado. Es la primera vez que veo desperdiciar dinero que te dan, dinero que te subvenciona, dinero que te aportan.
y no se hizo nada, porque al final Zapatero lo derogó por intereses ideológicos, no por intereses políticos o sociales, sino que hubiera generado No, pero eran más también rendimiento. intereses políticos, Paco, porque Sí, era ideológico. influencia también Yo de creo los que catalanes. ideológico. Sí, yo creo que ideológico, ¿no? De esta situación que vivimos. Pero ahí es donde está el problema. O sea, está claro que si nosotros tenemos todavía la Rambla de Almería sin urbanizar o sin encauzar, pues es normal que cuando llueva una cantidad razonable, pues tengamos problemas. Y si había antes coches en una autoescuela, pues que se lo lleven. Y si hay unas canastas, pues se la lleven. Y si hay un circo, pues que se lo lleve. Y que en algún momento pueda desbordar, ¿vale? Pero esas inversiones son muchas, porque ya no hablamos de un encauzamiento de un río, hablamos de un desvío, hablamos de unas pantanetas que reduzcan el impulso del agua, hablamos de un montón de elementos que sirven para retrasar la fuerza de una riada, ¿no? De quitarle velocidad a la fuerza de una riada. Bueno, ahí no estamos entrando. Entramos, como tú dices, en detalles nimios que no hubieran solucionado el problema con 600 litros de agua. Porque con 600 litros de agua, la misma tromba de agua hubiera caído en el mismo sitio, con gente en la calle o sin gente en la calle, los daños materiales hubieran sido igual de brutales, los muertos posiblemente a lo mejor podrían haber sido menos si hubiéramos estado concienciados con respecto a la alarma, que no lo estábamos, pero lo que es evidente es que se podría haber solucionado el 80% de todos esos daños materiales si se hubieran hecho, si no hubiéramos dejado de ideología, si no hubiéramos dejado de ecologismo barato y hubiéramos dedicado a arreglar, a invertir en esas ramblas que atraviesan decenas de poblaciones. Sí. No un tramito de una población, sino decenas de poblaciones. Sí, no, yo es que no estoy de acuerdo en una cosa, mejor dicho, en dos. Primero, por ejemplo, la derogación del trasvase del Ebro y del Plan Hidrológico Nacional en su conjunto no fue una cuestión de Agenda 2030 ni una cuestión medioambiental. Fue un exclusivo interés político. Por lo tanto, hay que desvincular las dos cosas. Como, por ejemplo, y ahí volvemos a estar en desacuerdo en el tema del cambio climático. El problema está, en mi opinión, en este caso, justo en que han actuado como negacionistas del cambio climático quienes sostienen que existe el cambio climático. Es decir, yo, por ejemplo, sí creo que existe el cambio climático. Entonces, lo lógico es que yo ponga medidas para, primero, para reducir... ¿Tú crees que alguien aquí no cree que existe el cambio climático? Yo creo que tú no crees que exista el cambio climático. No, si eso lo sabemos todos, que existe el cambio climático, pero que hace existe desde hace... 3.800 lleva toda la millones de vida años cambiando. Cambio climático. Claro, pero a mí cuando había glaciaciones me Sí, daba no te igual afectaba, porque yo no claro, estaba. claro. A mí me preocupa el cambio climático porque yo estoy vivo ahora y una riada de esas me puede llevar a mí. Pero o se eso no puede es llevar cambio a mi climático, casa. eso son inclemencias meteorológicas. Vamos a ver, pero esos son accidentes, son meteoros. no. Es que una Claro, cosa es el clima y otra pero cosa vamos a ver, es la meteorología. pero- Es que estamos confundiendo las cosas. No confundimos. Yo ¿Ah, no? escribo hoy un artículo sobre el dedo y la luna. Y la luna, sí. Claro, la luna. Yo mañana te el enviaré cambio- otro, de cambio en climático sentido también. contrario. Bueno, pero. Y además se titula sí, No es cambio climático, imbécil. que es la frase famosa americana. Sí, es la economía. Es la economía. No, pero te vuelvo a que al margen de lo que tú y yo pensemos, ¿vale? Porque si no nos vamos a liar en el tema, ¿no? Quiero decir. Pero que no digas que no creemos en el cambio climático. Que yo creo en el cambio vale. climático desde hace 3.800 millones de años. ¿Tan viejo eres? Sí. ¿Qué crees desde el 3000? Desde entonces me lo vengo creyendo. O sea, No, pero lo que te digo es que evidentemente, sí, el cambio climático ha existido siempre. El problema es que ese cambio climático produce una serie de fenómenos y nosotros existimos ahora. Entonces, lo que tenemos que hacer, y es a lo que iba de esta segunda parte, es que si el gobierno socialista, el gobierno de Sumar, el gobierno antes también con Podemos y tal, creen que existe el cambio climático, pues debían pensar, bueno, ¿y si tenemos una riada importante? Pero ¿qué es más ¿Y si fácil? tenemos una sequía que dura 7 meses? ¿Pero qué es Pues, más y entonces fácil? que te pongas ¿Pero a qué es más trabajar fácil? en eso. ¿Construir la infraestructura para desviar un río o mantener un relato? ¿Qué es más fácil?
Pues evidentemente mantener un relato. Pues ya está. Eso es lo que hacen. Bueno, lo que Mantienen el pasa es- relato y no construyen. Pero lo que pasa pero- es que el relato Pero llega es que un el momento relato en que se cae. Pero es que se contradicen, quiero decir. Claro, se contradicen, por supuesto. ¿Por qué Porque no se son han hecho hipócritas, cosas? porque son hipócritas. ¿Por qué los cauces no estaban suficientemente limpios? ¿Por qué, como decía Paco, Claro, es que no esas- se han hecho obras para decir, bueno, es que aquí puede haber una riada, aquí puede haber, si antes era una riada cada 100 años, ya empezó a ser cada 50 y ya es cada 25, y ya pueden ser varias en un periodo de un año. Claro. Entonces, bien, como no podemos cambiar el cambio climático, no podemos paralizarlo, No, pues entonces vamos a adaptarnos a él tomando medidas. eso es lo que No, hay que pues ellos, la medida es dejar todo a lo suyo natural. Vamos, el Plan Hidrológico Nacional ya se hablaba del Barranco del Pollo. Había inversión en ese Y había inversiones, aparte de que eran de Europa. Pero bueno, 37 millones había. las obras Entonces. no se han hecho. Después del plan hidrológico, en otro informe que tiene esta señora que ahora está en Rivera. Sí, la Rivera, Confederación y el Ministerio tenían otras inversiones. como tenían dice otras María. inversiones que tampoco hicieron. Pero hombre, qué menos que tener limpios los cauces. El agua no va buscando saltar, va buscando el cauce. Lo que pasa es que si no hay cauce, es cuando salta. Es que Dice- tampoco va contra la ecología limpiar los cauces y limpiar los bosques. Es que, No, pero si es que pero a bueno, eso no se pues opone eso, nadie. pues eso se les, ¿cómo que no Y se los opone cortafuegos. nadie? No, Si no lo hacen. No, lo que pasa es que, por ejemplo, No, eh, que están multando por limpiar cauces. Sí, sí, claro. Vamos Si a lo ver, haces te tú, pongo monta un un ejemplo. columpio. Si va al ayuntamiento y lo hace, Sí, sí. multa. Mira, Claro. Entonces, hay- oye, a lo mejor estamos en manos de gente que no sabe dónde tiene la mano derecha, No. por no decir que no saben nada de lo que están mira, por gestionando. ejemplo, Yo no me Oye, pondría a te van a- gestionar. No te van a multar por arrancar caña. ¿Cómo que no? No, ¿Por qué no? porque es una especie invasora que no debe estar en los Ahora, cauces. ahora, no te confundas. En Esto los cauces. han cambiado cada 2 días. Mira, hasta hace 2 días, quitar una mata de agave americano era un peligro público nacional con pena de acebuche de no sé cuántos años. Y las Y manzanillas. de ¿os pronto acordáis del decir- pastor y de- de Pobre manzanilla? tico que Y estuvo de así. una noche decidieron que ya no era, que era una especie invasora que había que quitar. Entonces, ahora Sí, ya no hay sí. problema, ¿vale? Ahora ya no hay Sí. problema. Y esto es hace muy poco tiempo, quiero decir. Los cambios de los que ven en esto, bueno, han luchado hasta la extenuación contra la caza, que es un sistema que protege el monte. Han luchado hasta la extenuación contra el pastoreo, que es porque alguna vez han podido cometer algún error No, al sí, que al el rumiar pastoreo- la oveja. Ya, ¿no? pero- Pastor, Quiero sí, decir, al remonear. han tenido muchas opciones y muchos cambios. Y eso es la realidad, palpable. Aparte de la cantidad de permisos que necesitas para tomar una acción de estas que burocráticamente te cansa. Y más una persona que no está destinada, que no está dedicada a esto. O sea, para arreglar un tramo, tener que meterte en un despacho de abogados o en una gestoría para entregar decenas de papeles, pues no es lo más apropiado, ¿vale? Que por cierto, eso tiene decenas de papeles y luego nos encontramos con los permisos de los algarrobicos que nadie visualiza. Sí. Un edificio mastodóntico. Confundimos a la gente. Mira, ahí había 500.000 de personas viviendo en una decena de pueblos de Valencia. 500.000 de personas. No es una casa aislada al lado del río que se hizo en los 70 y que está al lado del río, que también la había. No es una zona que está, o 3 casas o una barriada que lleva 100 años al lado de un río o al lado de un barranco y que se han creado ahí hace 100 años que no había más construcción y que ahí están, que también las hay, sino que había 500.000 de personas viviendo en un área donde se ha construido a lo largo de los años con menos criterios al principio de dificultad y con más... O sea, María cuando estuvo en urbanismo tenía menos criterios a la hora de poder dar licencias de obra que los que hay ahora, que son más numerosos, ¿no? El mismo plan general. Sí, Pásate. pero me refiero en cuanto a... el plan es el mismo, ya no sabemos que tú solo fuiste capaz de sacarla, pero me refiero al hecho de los permisos, de las licencias, que ahora se piden más documentos. Incluso para hacer una casa se pide más costes en la edificación, pues ahora más temas contra seísmos, pues con toda la historia. Claro. Lo grave de todo esto es que 500.000 de personas, y vuelvo a repetir que el problema no está, para mí, ni en la alarma, ni si la UME llegó antes, ni si Pedro Sánchez tal, no, o Mazón, el problema está en por qué se permite, sabiendo que va a haber esta historia, sobre todo los que creen a ciencia cierta en el cambio climático, como yo creo, cómo han permitido durante 20 años o 25 años no hacer ninguna inversión que impidiera o menguara los daños
600 litros iban a provocar daño, ya te lo digo yo, hicieran lo que hicieran, pero que menguara en un porcentaje importante los daños que podía crear. Porque también lo que no quieren la mayoría de los políticos es tener problemas. Vente aquí a Almería y empieza a decir... Y solo una cosa, Rafa, ¿estarás de acuerdo conmigo que sin estar encauzado el río Andará nosotros estaríamos en una situación compleja? ¿No? Claro. Bueno, pues aquí se invirtió y se encauzó el río Andará. Que si caen 700 litros se puede desbordar algo, sin lugar a dudas. Pero lógicamente no son 700 litros sin estar encauzado. Que podemos ver el agua en la Puerta Puchena nadando con calles, ¿no? Lo que te quiero decir es que el problema está en que los políticos no quieren problemas. Y entonces, ¿cuál es la patada para adelante del balón? Es decir, si me construyen... habrá que analizar el problema. Si me construyen invernaderos en un cauce... se mira para otro lado. Se persigue. No digáis cosas, se persigue. Rafa, pero vamos a ver. El que no quiera problemas no pinta nada en política. Y en política no hay más que problemas. Bueno, María. Antonio, pero un problema detrás de otro, Micián, ¿o no? Yo solo viví problemas todos los días, como María dice. Hombre, es verdad que es muy cómodo no tenerlo. O sea, apartarte del problema. Pero bueno, el que no lo quiera, que no se meta en eso. Y salir a sonreír y ir a la inauguración de tal, y a la historia de tal, y a la historia de tal. Yo recuerdo, María no sabe, y yo he visto a María en un montón de multitud de programas, y yo me he visto en los míos. La gente iba a un acto y si llovía yo no salía de Almería. Claro. O sea, no es que estaba ilocalizable como Mazón, es que no salía de Almería. Porque sabía qué problema iba a haber. Pequeños, quiero decir. Pero que de todas maneras. Un duple inundado, un tal, bomberos, Agualia. Fíjate que me acuerdo en concreto en una ocasión que tenía el Partido Popular un congreso y nos tuvimos que en el partido en Roqueta. Y entonces yo llamé, digo, estaba cayendo la Mundial. Llamé a ver a un concejal. Dice, no, ya he vuelto. Dice, y detrás se vienen los demás. Me ha mandado el alcalde para acá. Claro. Por eso, porque estaba cayendo fuerte y había que estar donde había que estar. A mí es que, de verdad, que no me da... Por cierto, sin pensar en muertos. No vayas a pensar que nos volvemos pensando que iba a haber muertos en Almería. No estábamos hablando de eso. Que iba a haber daños, que iba a haber bomberos, que iba a salir policía, que podía haber algún accidente de tráfico, que podía haber algún túnel inundado, que podía tener que salir la gente de Aqualia, que era la concesionaria en aquel momento y ahora del agua, a limpiar tubería o a bombear agua en alguna casa. Pues las cosas normales. Pero que con todo eso, a mí donde comiese Mazón es que no me produce ni curiosidad. Es que de hecho, todos comerían todos los presidentes en algún sitio. La mayoría de los ayuntamientos han estado más previsores que las confederaciones, créeme, y más previsores que los sitios que tienen más dinero que los ayuntamientos. Yo no conozco un ayuntamiento en la provincia de cierto nivel, me refiero grande, que son 2 o 3, en el caso de Roqueta nuestro, que no haya hecho inversiones en tanques de tormenta, que en definitiva es una inversión que nadie ve, que son 2 o 3 millones de euros gastados, 4 o 5, que están gastados enterrados, que nadie ve nada, que es una inversión no productiva en cuanto al hecho de decir, y la gente que tiene conciencia pues lo hace, como dice María. En Madrid se ha hecho también tanque de tormenta, se han hecho en Barcelona, se han hecho pero luego pusiste un parque muy chulo encima. No se ve el parque muy chulo, no se ve, pero el parque sí. Bueno, teníamos ese criterio de hacer las cosas a medias, ¿no? El parque de Villablanca, ¿no? Sí. No. Pero fíjate por qué. Porque tuvimos un susto con un muro, las monjas que yo le llamo, con un muro que estaba sin tapiado, y entonces acumuló agua, hizo de presa y reventó, que tenía que estar abierto y no hubiera habido ningún problema más que cantidad de agua, ¿no? Quiero decir, cuando alguien ve un problema lo hace. ¿Me queréis decir, Antonio, que personas de pueblo, cateticos de pueblo, de ciudad, de pobre, vemos los problemas como los vio María en el plan, como lo vemos nosotros, como lo ve cualquiera el concejal que lleve un año en el cargo? No te digo más, un añico tiene que estar para ver esos núcleos, para saber dónde están esos núcleos, ¿no? Para saber, como decía un amigo nuestro, dónde está la calle Cucarro. Pero, en este caso Pedro Asensio, pero ¿me quieres decir? Eso de la calle Cucarro, ¿por qué lo repetís? Porque tanto? Pedro porque es una calle rara. Es una calle muy céntrica. Ahí viví yo de niño. Correcto, es una calle muy céntrica. Y entonces Pedro siempre decía, como le pasa a los taxistas que tienen que hacer un examen y la policía local y tal, de ubicación de calle, decía, no se puede ser concejal en Almería si no sabe uno dónde está la calle Cucarro. Decía otra cosa graciosa. De razón, ¿no? Quería darle cursos Ramos, de inglés. Cucarro y Conde Villamonte. Correcto. Quería darle cursos de inglés a la policía local y decía, hombre, es saber, es la siguiente calle a la derecha, no hace falta que diga que hay detrás de la muerte. En fin. Por terminar con esto, no puede ser que una comunidad autónoma o un gobierno de un país
no sepa que Paiporta y 25 pueblos del entorno están en riesgo de crecida o de inundaciones porque tienen una rambla que se llama la Rambla del Pollo, que han estudiado hasta la saciedad en las confederaciones, en tal, no sé cuánto. Y ahí es donde hay que insistir. Y no digo que la culpa sea del PSOE, ni del PP, ni de Izquierda Unida. Es porque no se ha invertido en ese tipo de rambla, ¿vale? En ese tipo de rambla, en limpiarla, en acondicionarla o en mejorar. 500.000 de personas. No hablamos de un margen del lado derecho que hay 2.000 personas, que puede salir agua para un lado o para otro, no, sino que atravesaba por el medio esa rambla decenas de municipios, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿alguna cosa más que nos vamos a publicidad? No. Venga, pues entonces, y cambiamos de tema enseguida y vamos a hablar del sempiterno asunto de la polémica con la sanidad, que según la izquierda, porque aquí ha habido una marea roja, no una marea blanca, porque las mareas, evidentemente, si nos atenemos al color de la ideología política, han sido todos rojos. Y, por cierto, esto de que la sanidad pública se va a privatizar o se está privatizando o estamos en contra de la privatización, ¿a qué se refiere? ¿Realmente qué historia es esta? Bueno, enseguida volvemos y lo contamos. Hasta ahora.